La nota de hoy. Solo nos queda Barcelona. No es una frase de fútbol. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado. Mucho gusto. Que tenga un feliz año. Solo nos queda Barcelona. No es solo una frase de fútbol. Fernando Artieda Miranda tuvo un acierto admirable cuando en una de sus creaciones populares de poesía dijo: ahora solo nos queda Barcelona. Esa imaginación de Fernando le venía de su comunión con las expresiones más representativas de la angustia y de la desilusión de nuestra gente de a pie, pero se enriqueció con el cúmulo de experiencias del grupo que en la década de los 70, en el 7º piso de un edificio ubicado en Imbabura y Rocafuerte, al amparo del imparable humo de la ilusión, del licor de los pecaminosos recuerdos y de la sonrisa femenina de una generación desprejuiciada que encontró estatus por reunirse con los pensadores y poetas de la época, creó el referente de un alma de ciudad en el que depositamos energías, imaginaciones y ficción. Ese colectivo, que estuvo lejos de una definición, no fue desde luego un taller literario, un núcleo de poesía, un grupo de escritores. Fue simple y llanamente psicoseo. Sus integrantes pertenecieron a la última generación de los pantalones campana, de las camisas floreadas, de ancha manga y exagerados cuellos, de los zapatos con plataforma, condescendientes con la pequeña estatura latina a la que estaba inscrita la mayoría, de las vistosas patillas y del entreverado pelo que servía para identificarlos como parte de una pandilla que le había declarado la guerra al statu quo. Ahí, dentro de esa curiosa raza, el Sambo Artieda tenía su querencia, su hombro donde llorar los sinsabores del amor, el escape de consolación para olvidar los juramentos fallidos de las pasionarias que prefirieron la comodidad de la renuncia al sufrimiento de la entrega revolucionaria. Todos éramos sus compadres y panas, sus locos y adúos. Éramos toda una banda, desde el más viejo Hugo Salazar hasta los más jóvenes, entre los que se hacían notar Vallejo, Balseca e Iturburu. El libreto del Guayaquil de los 50 era una obligada fuente para conocer la dinámica del crecimiento urbano del puerto, la significación de su microcentro, la importancia de la radio en la cultura cotidiana de su población y la identidad barrial como uno de los factores más significativos de su identidad. La espaciada visita de uno de los cercanos al grupo, Raúl Lacaiturria Sanza, tierno ingeniero civil y asumido Latin lover de la época, nos hacía vivir la inigualable retórica de Tatito y Pablo Neibel en sus programas por Radio Cóndor, en especial Ronda la Guardia. Nos llevaba las tardes de gloria cuando el esquinero equipo Fortuna de Vélez y Morro se imponía a los más mentados representantes de otras barriadas, de la inolvidable pelea en que el Cabezón Muñoz, un chico de apenas 19 años, noqueó a los hermanos Fernández, trompones mentados en el medio de la disputa entre las galladas guayaquileñas, a la indescriptible paliza que el grandote, jugador de pelota de trapo de ese Fortuna de Angelito Cabeza, los hermanos Patterson, le propinara con apenas 16 años al agresivo pesquisa y árbitro de fútbol Negro Laurido frente al Parisiana. En psicoseo estuvo el gordo Fernando Nieto, fabuloso poeta que hizo el milagro de matrimoniar al Guayaquil de los 70 con lo más connotado de la salsa y que murió, olvidado de sus amigos de íngrimo, acompañado de su añorada soledad en una playa de Yucatán a la que escogió como su última e irreemplazable morada. Estuvo Carlos Rojas, singular y añorado mentiroso, que anduvo por París algunos años, impresionó a quien lo quiso escuchar inventándose oficios y destrezas, desde la esgrima, a la que llegó a dominar, hasta la militancia armada en grupos inexistentes de la izquierda. Estuvo también el Manaba, creador del irreverente verso que desconoció al canon y se rebeló contra todo lo que se sustentaba en reglas y exigencias formales. Estuvo Edwin, el Negro Ulloa, cuentista fuera de serie y al que la literatura nacional tiene en su pasivo la deuda de no haberlo hasta ahora reconocido como un peso pesado de nuestra narrativa. No en vano coincidimos con el Negro Ulloa en juzgar a Julio Ramón Ribeiro, ese peruano singular, como la máxima expresión del cuento en castellano por sobre Julio Cortázar y disputándose la grandeza con Borges. El ensayo, frente a la imposición de la literatura que tenía como indiscutible autoridad de la primacía en psicoseo,
estaba, como lo dijo Hugo Salazar Tamariz, en pelotas. Y es cierto, Gaitán Villavicencio había intentado, pero su esfuerzo se quedó en escarceo. Lo mío, que yo juzgaba riguroso desde el ámbito académico, no alcanzaba a interesar a más de dos, Hugo Salazar y Willington Paredes, y eso porque ellos habían bebido de los manuales del marxismo. Hugo se expresaba bien de mis intentos, Willington abría siempre la discusión, pero la mayoría exigía que pasemos de esa autodefendida rigurosidad a lo que decía el Manaba, a lo que exponía el Gordo Nieto, a lo que exclamaba el Sambo Artieda. Este último se impuso. La fibra de Guayaquil y su pueblo estuvo más cerca de su imaginación que la capacidad creativa de los demás. Si para la mayoría Pepe Jaramillo era el mejor intérprete del pasillo porteño, para Artieda, Julio, el de la voz chillona, expresaba el momento en que el amor se mezcló con la sangre para hacer de nuestro juramento un himno. Nos ganó a todos y ahora nos obliga a decir con él, frente a la desesperación y la angustia, frente al hambre y a la desolación, solo nos queda Barcelona. Gracias, licenciado.